Resumen del Catecismo para adultos. Buscad al Señor. Mistagogia. Tema 43. Preparas un banquete ante mí. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. En el siguiente escrito de San Justino, del siglo II, se enumeran los ritos primitivos que celebraban en la Eucaristía los primeros cristianos. El día que se llama Día del Sol se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo, Amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando en persona Christi Capitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera, los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión, y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación. La celebración de la Eucaristía se compone de 4 partes: ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y ritos conclusivos. Ritos iniciales. Estos ritos tienen como objetivo disponer el corazón y el espíritu de los fieles para entrar en comunión con Dios y con los demás, antes de escuchar la palabra y participar en la Eucaristía. Canto de entrada. Ayuda a unir a la asamblea, introducir el misterio litúrgico del día y acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. Saludo del sacerdote y monición del día. El sacerdote saluda a la asamblea y puede explicar la festividad del día. Acto penitencial. Los fieles reconocen sus pecados y piden perdón a Dios. Puede incluir el Yo confieso y el Kyrie eleison. Gloria. Himno de alabanza a Dios que se canta o recita los domingos y solemnidades. Oración colecta. El sacerdote invita a orar en silencio, luego pronuncia una oración que recoge las intenciones de toda la comunidad. Liturgia de la palabra. Es el Señor quien nos habla a través de la Sagrada Escritura, y debemos escuchar con respeto y veneración, como quien escucha al mismo Dios. La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente, palabra de Dios, y a ponerla en práctica.
Vienen luego las intercesiones por todos los hombres, según la palabra del apóstol. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Liturgia eucarística. La presentación de las ofrendas, el ofertorio entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos. En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos, cantan al Dios 3 veces santo. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. En el relato de la institución de la Eucaristía, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. En la anamnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Ritos conclusivos. Los ritos finales de la misa constituyen el conjunto de acciones litúrgicas que marcan el cierre de la celebración eucarística, con el propósito de enviar a los fieles a vivir lo que han compartido en la liturgia. En esta etapa, el sacerdote o diácono puede ofrecer breves anuncios sobre actividades relevantes de la comunidad parroquial. Luego, se imparte la bendición final con una fórmula trinitaria, como, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. A continuación, se realiza la despedida con la expresión, podéis ir en paz, a la que los fieles responden, demos gracias a Dios, reflejando el llamado a vivir el Evangelio en la vida cotidiana. Finalmente, puede entonarse un canto que acompañe la salida del sacerdote y los ministros, como signo de alegría y gratitud. Debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre por la obra de la creación, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo en la cruz, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. Oh, sagrado banquete, en el que Cristo es recibido, la memoria de su pasión es renovada, la mente se llena con la gracia, y un juramento de gloria futura nos es dado. Aleluya.